Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen en un programa más. El día de hoy hablaremos de un libro que se llama Los litigantes y nos acompaña su autor, el doctor Alberto Nava Garcés, quien es especialista en Derecho Penal. Y, bueno, pues el autor de esta publicación se los voy a mostrar en la pantalla. Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en el programa nuevamente. Gracias, Luz. Alberto, platícanos cómo es que nace la inquietud de escribir este libro. Hemos platicado de varias publicaciones y, bueno, de muchos otros temas contigo, pero este libro es diferente. Este libro es un libro en el que haces entrevistas a los que tú consideras los grandes penalistas de México. ¿Cómo es que nace esta idea? Bien. Esta idea, pues, o más bien este proyecto confluye de varias ideas. La primera, hace casi 30 años, comencé un proyecto en el cual yo guardaba una imagen de las personas con las que convivía y en una página escribía más o menos datos biográficos, datos curiosos de la persona, etc. Ese proyecto se llamó Gente. Ese proyecto, que era prácticamente un ejercicio preparatoriano, en el cual, por cierto, hay que decirlo, participó Nicolás Loizaga, que ahora participa como fotógrafo y como parte del video que se hizo con este libro. Digamos que es el mismo equipo, pero y con nuevas ideas o con nuevas personas. Y a la par que entro o que comienzo a litigar en materia penal, fui siguiendo o dando seguimiento a distintos casos de distintos abogados que me llamaban mucho la atención. Creo que con el tiempo se fue dando la oportunidad no solo de describir esos casos, sino de conocerlos y de poder entrevistarlos. Me faltaban algunas piezas del rompecabezas y también habrá que decirlo, gracias a Gerardo Laveaga, Alejandro Porte Petit, Olga Noriega, que me permitieron acercarme a algunos de ellos, pues pude completar las historias. Tenía ya los casos y ahora había que conocer quiénes habían sido las personas que habían tenido tanto éxito con esos asuntos. ¿Cómo es que escoges o eliges, o ya lo tenías pensado desde hace muchos años, como dices, de estos 9 grandes abogados litigantes? Bien, dándole seguimiento a la historia del derecho penal, que es en donde me he desenvuelto a lo largo de mi vida profesional y académica, seguí determinados casos y creo que también en este sentido el caso revistió al abogado. El caso recomendó al abogado. El hecho de que tuvieran éxito en cuestiones que eran verdaderamente proezas en el medio del litigio me hicieron, pues, o me llamaron la atención para poder seleccionarlos. Obviamente están todos los que son, pero no están todos los que debieran ser. Me faltaron algunos por razones que explico que también pones en el libro. Introducción. Alberto, quisiera que, si te parece bien, yo decía cómo hablar de todos y cómo poder transmitirle el contenido de esta publicación al auditorio. Si te parece bien, hablemos de cada uno, un poco, que nos platiques quién es. Y yo seleccioné una de las preguntas que les haces a todos, para cada uno una diferente, para que el auditorio se pueda hacer una idea general de cuál es el contenido y pues demos una probadita de cada uno de estos personajes. Comenzamos en el orden en el que aparecen en el libro con Alonso Aguilar Sincer. ¿Quién es Alonso Aguilar Sincer? Alonso Aguilar Sincer es un extraordinario abogado, hijo de don Adolfo Aguilar y Quevedo, y el cual, pues obviamente, siguió los pasos. De hecho, por eso dice la herencia de un maestro, más o menos el relato de su vida, porque finalmente está heredando todo lo que su padre había hecho. Pero, digo, hay gente que no llega a buen fin con las mismas. En el caso de Alonso, ha sido un abogado extraordinario, ha llevado casos paradigmáticos, y pues es realmente un libro que permite o da pie para una segunda edición, porque cada día siguen escribiendo nuevas páginas en su vida profesional. Son gente muy vigente en los terrenos del litigio, y actualmente, por ejemplo, lleva el asunto del exgobernador de Nuevo León.
Bueno, hay que mencionar que en este libro no solo hablas de sus casos y de derecho penal, sino también hablas o preguntas por su vida personal, ¿no? También es como una mezcla de estos dos temas. Pues del abogado Alonso Aguilar Sincer, elegí la pregunta que me hubiera gustado preguntarte para todos los demás, que es, ¿qué piensa Alonso Aguilar Sincer del sistema de justicia penal? Bien, en el caso de Alonso Aguilar, cuando le pregunté eso, de hecho te voy a comentar que en la técnica para preguntarles a ellos en particular, usé lo que utilizaríamos para un testigo o para varios testigos, las mismas preguntas para conocer el distinto tamiz que pudieran darle cada quien, claro, o el distinto tratamiento. Alonso, pues por su cuestión generacional, es una persona que se tiene que adaptar al nuevo sistema de justicia penal. El caso precisamente del exgobernador de Nuevo León, pues es un caso del nuevo sistema. Entonces, pues se ha ido adaptando y pues obviamente no, a cierta generación no nos queda otra más que aceptar el cambio. No nos queda hacer más oposición, sino más bien aceptarlo y empezar a adaptarnos. Algo que me encanta de tu libro es que está súper actualizado, porque también hablas pues de la situación actual que está viviendo, las críticas que vive el sistema de justicia penal, y lo preguntas, ¿qué opina usted acerca de las críticas y de las propuestas que se están haciendo de reformar el sistema, ¿no? Y en este caso, pues el abogado dice que no, porque para adelante, no hay vuelta atrás. Podemos seguir con Raúl F. Cárdenas Rioseco. ¿Quién es? Raúl Fernando Cárdenas Rioseco es un abogado que también tiene un linaje dentro del derecho penal. Es hijo de Raúl F. Cárdenas, extraordinario maestro de la Escuela Libre de Derecho. Fue su rector. De hecho, actualmente un auditorio de la Sala de Juicios Orales lleva el nombre de su padre. Es curioso porque, lo señalo en el libro, los dos se titulan en el mismo día, pero con 33 años de distancia. Y se incorpora al despacho de su padre. Su padre es uno de los iniciadores de la especialización del derecho penal. Antes los abogados éramos todólogos, llevábamos lo mismo un cobro de un pagaré que un embargo, que un divorcio, etcétera. Y él empieza a ceñir la función al derecho penal. El propio Raúl F. Cárdenas Rioseco comienza como parte del área civil, pero pues el destino lo alcanza y tiene que empezar a enfrentar casos de derecho penal. Él dice que a él le gustaba lo civil, lo privado, lo llamaban lo privado. Sí, el derecho privado. ¿No? Sí. Y por cuestiones del destino llegó al derecho penal. Es la muerte de su padre la que lo deja precisamente en un sitio privilegiado y a la vez, pues obviamente, tiene que enfrentar su propio destino y lo hace con mucho éxito. Fíjate que ahorita que comentabas respecto de las preguntas coyunturales sobre el nuevo sistema, el libro comienza, o más bien está en un rompimiento de generación. Estamos hablando de aquellas generaciones que fueron exitosas en el viejo sistema. Y había que dejar constancia de quiénes habían sido o quiénes son nuestros héroes actuales en el derecho penal, ¿no? Claro, también otro de los puntos que dices que es importante recalcar en la introducción que haces al libro es la genealogía. Me lo traigo a colación porque justo estos dos abogados que hemos hablado vienen de padres abogados exitosos. Sí. ¿Cuál es? ¿Esto es en todos los casos? Fui distinguiendo con el paso precisamente de las entrevistas, fui distinguiendo que había líneas de familias en las cuales los abogados más importantes o pertenecieron a la familia directamente de un abogado penalista o bien pertenecieron a su despacho, son producto de ese despacho. En muchas ocasiones, te comentaré, los abogados presumen que hicieron escuela como litigantes porque su pasante está como secretaria de estudio y cuenta o fue como juez de distrito, etc. Y no, realmente eso no es hacer escuela. Se nota que la persona que trabajó en el despacho salió huyendo y se fue a buscar una función judicial, fue a buscar una función administrativa, pero realmente el buen litigante, el que hace escuela, hace litigantes. Aquí encontré la escuela de Raúl F. Cárdenas,
la escuela que era Cárdenas Gómez Montt, que es una de ellas. Que varias veces a lo largo de tu libro se habla de esa escuela, ¿no? Bueno, sí. Está la de Adolfo Aguilar y Quevedo, que varios son también producto directo o indirecto de él. Y está también la escuela de Víctor Velázquez. Es más pequeña, pero no por ello menos exitosa respecto a sus productos, que son Zamora Pierce y el propio hijo de Víctor Velázquez, don Juan Velázquez. Bueno, siguiendo como te comentaba con nuestra dinámica, la pregunta que tengo para el abogado Cárdenas Rioseco es, él habla de cuál es el riesgo. Esta es una pregunta que me gustó mucho que les haces a todos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de su profesión? Sí, él establece como riesgos el hecho, sobre todo lo señalé precisamente como subtítulo de su biografía, que la prisión es un lugar temible, peligroso. El hecho de que las cárceles estén engrosando tanto y que pues, se pierda un control respecto de la visita. Hay muchos abogados que no solo entran a locutorios, hay abogados que entran hasta los propios dormitorios y están corriendo el riesgo de que en algún motín pues, sean parte de una presa de ese tipo de cosas. Se necesita mucha vigilancia y se necesita realmente regresar a los locutorios, y eso es un tema primordial. Deben de tener seguridad los locutorios, no deben de tener este tipo de desorden en el que se encuentran actualmente muchísimas de las prisiones en México. Y elegí esta pregunta para él porque él fue muy puntual en cuáles son los riesgos, ¿no? Hay otras respuestas que son mucho más generales. ¿Por qué decidiste hacer esta pregunta? Porque regularmente las personas en el ámbito penal se generan su propio riesgo. El tipo de asuntos que tomas, el tipo de decisiones que tomas, ya implican un determinado riesgo y había que ver cómo lo enfrenta cada uno de estos abogados, ¿no? Estos riesgos tienen mucho que ver con otra de las preguntas que haces, que bueno, más adelante ya te preguntaré de alguien en especial, pero es de quiénes o cómo eligen a sus clientes, ¿no? Muchos de ellos tienen la humildad, la modestia de decir que ellos todavía gozan de la oportunidad de ser escogidos por sus clientes, ¿no? Pero también hay unos que son muy puntuales en decir, yo no llevo estos asuntos, no escojo al cliente, pero sí los asuntos. No escojo determinados tipos por ejemplo, de asuntos. Delincuencia organizada. Ninguno de ellos en particular lleva este tipo de asuntos. Es un punto que todos mencionan, ¿no? Que yo trato de no llevar o no llevo delincuencia organizada, no llevo narcotráfico. Y al ir leyendo la publicación y ir viendo que esta es la respuesta como generalizada, digo, ¿habrá quien sí? O sea, ¿quiénes son los, no sé si llamarlos los valientes, temerarios, que toman estos tipos de delitos, ¿no? Fíjate que en su momento el propio prologuista me había sugerido algunos nombres para este tipo de entrevistas, pero en particular te confesaré que como yo tampoco llevo ese tipo de asuntos, no encontraba empatía, y lo que necesitas para hacer una entrevista, o en particular para mí un ingrediente necesario, era empatía y admiración por lo que estaban haciendo. Si yo no admirara a estos 9 abogados, muy difícilmente hubiera realizado las entrevistas. Alberto, tenemos que hacer una pausa, pero continuaremos con este camino para hablar de todos los abogados, los que consideras los mejores abogados de México. Gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial, que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa. Y también los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios
y sugerencias acerca de nuestros programas, en especial a nuestro programa del día de hoy, que estamos hablando del libro Los Litigantes, con Alberto Nava. Alberto, antes de irnos al corte, te preguntaba yo, ¿qué es lo que pasa con los casos de narcotráfico o delincuencia organizada? Porque si los que consideras los más grandes penalistas de México no los llevan, pues ¿quién los lleva, no? Pero bueno, ya me habías contestado. Otra de las preguntas que me surge es, ¿por qué no hay una mujer grande penalista de México o mejor penalista de México? Yo agradezco mucho que preguntes eso porque no quisiera dejar pasar este tema en particular. Se trata de un libro que toma los casos más importantes, o más bien que comenzó primero por el caso y después por el abogado. De los casos más importantes desde los años 50 hasta la parte final de los años de principio de siglo. Y estamos hablando de un viejo sistema, hablamos de un viejo sistema en el cual las mujeres litigantes no figuraron con como lo vemos actualmente en el nuevo sistema de justicia penal. Es una cuestión netamente generacional. Por eso no aparecen. Las penalistas... En una futura edición aparecerán mujeres penalistas. Claro, pues obviamente se está estrenando como litigante Verónica Román Quirós. Está Estíbaliz Sáenz, que trabaja en el despacho de Juan Rivero Legarreta. Vaya, ya empiezan a despuntar en ese sentido. Las mujeres durante mucho tiempo destacaron en el ámbito de la procuración de justicia o en el ámbito de la impartición de justicia. Encontramos magistradas, ministras, como esta Olga Sánchez Cordero, no podemos omitir eso, como Victoria Dato en la procuración, como la Olga Islas en la cuestión como fiscal. Vaya, en ese sentido brotan muchísimos nombres. Existe la magistrada Benítez, que lleva testigo, es autora de libros como Testigo Protegido, etcétera, en donde uno ya empieza a descubrir, es más, hemos tenido procuradoras. Sí, claro. ¿No? Dos, en el caso, dos por lo pronto en materia federal, que finalmente ya empiezan a despuntar, pero en esas áreas. En el área de litigio y respecto a esta generación, pues obviamente... Entonces fue una cuestión generacional, no excluyente. No, de ninguna manera. Perfecto. Alberto, pues yo también quería comentar que he tenido la oportunidad de entrevistar a un par de estos grandes litigantes. Ojalá en un futuro cercano podamos entrevistar o tener la participación de más de ellos. Uno de los invitados que han estado aquí ha sido Rodolfo Félix Cárdenas. Pero nunca hemos hablado de quién es Rodolfo. Platícanos un poquito. Bien, en el caso de Rodolfo para entrevistar a Rodolfo fue algo muy particular. Yo lo conocía por su trabajo, es más, comenté con él algunas cuestiones que yo hacía como litigante cuando él era procurador. Nos divertimos mucho durante la entrevista. Sin conocernos, o sin conocerme él más bien, fue muy generoso en la entrevista. Hablamos por ahí de 2 o 3 horas de su vida. Es una persona, creo que es un rasgo general de todos ellos. Fueron muy generosos en que, pues, sin saber quién soy yo, para qué estaban contestando las preguntas, pues participaron con tal apertura. Y en el caso de Rodolfo, pues al momento de contarme su vida, pues me cuenta desde sus tiempos de pasante, desde sus travesuras como estudiante, hasta ahora, pues obviamente su formación y el hecho de haber sido una de las primeras personas en adaptarse al nuevo sistema y construir una sala de juicio oral en su propio despacho, ¿no? Claro, él fue un impulsor del sistema de justicia penal acusatorio. Y déjame comentarte que Rodolfo Félix Cárdenas fue mi primer programa cuando yo tomé la conducción de Expediente Ignacio, entonces también le tengo un aprecio especial. Fue generoso conmigo también en esa ocasión. Pues de Rodolfo Félix Cárdenas haces la pregunta que es... de cómo nace la vocación y cómo elige sus estudios. Lo elegí a él por una cuestión particular, que es que difiere de las familias de los abogados, ¿no? Sí. Tanto Rodolfo como el propio doctor Ricardo Franco Guzmán
no pertenecen a una de estas familias. Son gente que de pronto se empieza a hacer a sí mismos. Digo, se relacionan con muchos despachos, pero tratan de forjar su propio camino. Y en el caso de Rodolfo, como en algunos otros, la vocación les llega por un accidente de la vida en la cual pues tienen que decidirse ya sobre qué es lo que van a estudiar o dónde van a estudiar, ¿no? Sí, Rodolfo hablaba en la entrevista acerca de que fue por el papá de un amigo, ¿no? O sea, que él tuvo su primer contacto con el derecho penal porque el papá de un amigo era agente del Ministerio Público y él podía y se iba y se metía ahí a leer los expedientes, ¿no? Como fue algo que él sintió el llamado desde que tuvo un primer contacto con los expedientes. Como siguiente paso está el doctor Ricardo Franco Guzmán. Me gustaría que me platicaras quién es el doctor Ricardo Franco Guzmán. Y para él no te tengo una pregunta en específica, porque yo sé que tú has seguido el trabajo del doctor Ricardo Franco Guzmán muy de cerca a lo largo de muchos años. Entonces me pareció que yo no era la adecuada para hacerte alguna pregunta específica, sino que tú me cuentes de esta entrevista qué es lo que más quisieras compartir con el auditorio, ¿no? Bueno, pues es la pregunta más difícil, ¿no? Hablar del doctor Ricardo Franco Guzmán es un tema que nos puede llevar horas. De hecho, podríamos, y le hemos dedicado libros en particular solamente a su trabajo y a su obra, porque ha sido mi maestro, en primer lugar. Era algo que era la entrevista más difícil, porque yo ya lo había entrevistado antes, ya lo había entrevistado en junio de 2011. Aunque no creas, después de tantos años... Sí, me parece increíble que para ti sea la más difícil. Sobre todo, además, que solamente lo haya entrevistado 2 veces, trabajando con él tan seguido, porque finalmente él no se despega de sus asuntos. Y en particular, como ya lo había entrevistado, darle un tratamiento para homologar con las otras entrevistas, pues costaba un poco de trabajo. Me contó algunas historias más, como que dan para otro libro, ¿no? Sí, claro. Ahora ya sé dónde se casó, ahora ya sé dónde... Pero esas cuestiones quedaron fuera del libro porque no estaban homologadas con el tratamiento de los demás y podría parecer una distinción que pudiera molestar a los otros entrevistados, que fuese una entrevista un poco más larga de las otras, ¿no? Todas debían de llevar más o menos una cierta proporción. El doctor Ricardo Franco Guzmán fue mi maestro en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado. A él he seguido la trayectoria. Es una persona que de una manera meteórica logró muchísima fama como penalista, muy joven. A los 25 años ya había logrado ganar un caso de extradición, en el caso de Pang Sum Mao, y de alguna manera eso lo catapultó. A los 27 años ya estaba participando en proyectos de nuevo Código Penal y también estaba ingresando, lo hizo hace 61 años, a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Así que estamos hablando de una persona que, como él se define como un lobo solitario, tuvo una carrera meteórica en la cual pues empezaron a destacar por casos como el de Sofía Bassi, que se tiene que enfrentar con el mismísimo Adolfo Aguilar y Quevedo, que tiene muchísimo peso en el medio del litigio, y gana. Tiene algunos asuntos, como un caso de un cubano, que tiene una defensa legítima que es famosísima, porque además la resolvió en el solo término de las 72 horas. Así como el caso de un empresario michoacano que se suicida de 5 balazos. Entonces, como verás, sí tiene casos verdaderamente extraordinarios. Es un señor que a los 89 años sigue vigente, sigue litigando, sigue yendo a tribunales y trae una energía de un chamaco de 25 años que se dedica desde la mañana hasta la noche a atender a sus casos. Bueno, pues ya nos hablas de algunos de los casos del doctor Ricardo Franco Guzmán. Y ahora platícanos, ¿quién es Eduardo Luengo Krill? Eduardo Luengo Krill no lo conocí sino a través de sus casos, a través de los asuntos que llevaba. Llevó un caso de un homicidio muy conocido en México, que tal vez el homicidio más conocido en México después del caso Colosio, en el cual pues su defensa dejó en
abrió muchas grietas sobre la Procuración de Justicia que tenían que componerse, ¿no? Pues justo esa es la pregunta que escogí para él. ¿Cuál es uno de los casos más emblemáticos? Y platícanos un poquito más de eso. Ese en particular, porque se tiene que enfrentar contra el propio sistema. Por eso le puse a él David contra Goliat, porque finalmente Eduardo Luengo Krill es parte de todo un gran equipo que se hace de este asunto y en el cual pues tiene el gran problema de que el Estado está en contra de él. En el caso, pues obviamente ya hay una sentencia sobre su cliente prácticamente a nivel popular y lo que tiene que la sentencia de los medios, ¿no? La mediática, que es lo que se habla. Y además juzgado por un juez que ahora en un siguiente proyecto aparece en un nuevo libro, o sea, tengo las dos visiones del mismo caso, que es un juez extraordinario, Ricardo Ojeda Bojorquez, ¿no? Claro, también en las entrevistas, a lo largo de las entrevistas, hacen referencia varios a cómo impacta la relación que hacen del abogado con su cliente, ¿no? O sea, que te hacen, si estás defendiendo a una persona que cometió un homicidio, eres el abogado del asesino, ¿no? Casi así. Y también eres... Y eso impacta también a sus familias, ¿no? Eres la hija del abogado, ¿no? Entonces, esto es algo como, pues, gajes del oficio, lo podemos llamar así, pero pues que es injusto, ¿no? Hablando también de los juicios mediáticos. Sí, de hecho, se crean ciertas etiquetas para los jóvenes. El propio José Luis Nazar comenta que cuando a su hijo le ponen una etiqueta, tuvo que ir a la propia primaria para tratar de paliar ese tipo de cosas. De calmarlo, claro. Sí, porque finalmente los hijos empiezan a cargar con la fama de los padres y ni siquiera a veces de los padres, sino de los clientes de los padres. Y también estos abogados te explican de que no tienes que, o sea, no estás defendiendo porque tú creas que es inocente, sino que lo que a ellos defienden es la verdad, o sea, el esclarecimiento de los hechos, ¿no? O sea, que sean justos, que sea justicia, ¿no? Porque dices, ¿por qué defender a un homicida, no? Pues a lo mejor para que se le haga justicia y se haga justicia para todos y también él tenga, pues, una sentencia justa, ¿no? Mira, en particular el derecho penal es muy apasionante, llama mucho la atención por los temas que se tratan. Sí, es un derecho vertiginoso en el cual cuando las personas se involucran en todo lo que se conoce como el drama penal, se darán cuenta que no tienen un minuto de aburrimiento. Es una materia muy, pero muy atractiva en ese sentido. Y por lo cual, en muchas ocasiones, más allá del término de justicia, y quisiera también aclarar que aun cuando todavía el libro no salía, había quienes decían o se quejaban de que yo hubiera usado la palabra Quijotes para mis entrevistados. No utilizo esa palabra. Curiosamente, en todo el libro no verás que aparece ese adjetivo. El derecho también es un juego de reglas. Y cuando tú descubres que dentro de la técnica o de esas reglas, el Estado o la acusación o hay un caso en el cual ese asunto no se está ajustando a esas reglas, te apasiona más porque entonces ya empiezas a encontrar la salida del mismo, sea justo o no. Ese es un tema verdaderamente duro, ¿no? Pero finalmente la justicia se alcanza cuando se aplica la ley. La justicia no se alcanza cuando ésta se ha desvirtuado precisamente por este tipo de También hablan varios de ellos de la relación entre el asunto y si el caso se vuelve político. ¿Qué es lo que te dicen? Bien, un caso político es temible para todo el gremio porque finalmente tiene un peso específico, pero también sabes que al paso de los años, viéndolo nada más desde un punto de vista estrictamente jurídico, puedes salvar el tema. Perfecto, Alberto. Vamos a continuar, porque si no, no vamos a alcanzar a hablar de todo, si no me gustaría que esto sucediera. ¿Quién es José Luis Nazar Dou? José Luis Nazar Dou es una persona que también tiene un ingrediente en particular. A pesar de haber estado algunos años en el despacho de Adolfo Aguilar y Quevedo, por las relaciones de su padre,
por recomendaciones, desde muy joven empieza a enfrentar con temas en lo particular propios o personales. En este sentido, los lleva con tal éxito que cuando yo escucho de José Luis Nazardao, cuando yo comienzo la vida en el litigio hace 30 años más o menos, él ya era una leyenda. Y yo me imaginaba que José Luis Nazardao era un viejito Muy grande, o algo claro. por el estilo. Cuando te enteras que tiene 30 y tantos, es sorprendente, ¿no? Es una persona que ha tenido una carrera meteórica exitosa. Es, como todos, una persona disciplinada y sobre todo una persona muy sensible. Tanto que tiene enfrente que luchar con el hecho de tener que defender a su padre. Y ese es un verdadero tema, porque dice, y él mismo reflexiona, yo podría haber dejado que el asunto lo llevara otro abogado. Y sería mentalmente lo más saludable, porque finalmente vas a tener enfrente un caso personal, un caso que te va a estrangular las vísceras, Claro. un caso que te va a apretujar el corazón, un caso en el que tal vez no pienses tan en frío cuando trates el tema. Claro, Y en ese sentido, tienes que ser objetivo y no y estar tan cercano puede ponerse en cuestión, pero y lo logró. lo logró. Y lo logró. Lo enfrenta y lo logra. De José Luis Nazardao, me gustaría que nos dijeras cómo es que prepara su estrategia para los casos. A todos les haces esta pregunta y muchos coinciden en tener como el estudio previo, ¿no? Bien, cuando toman un caso, y esto es muy importante para todos los penalistas, para empezar, no llevan montones de casos. No llevan una multitud de casos. Llevan el caso en particular, ¿no? Llevan un caso de modo tal que se pueden abocar a él, que pueden estudiar todas las aristas y que pueden establecer, y hay que hacerlo, una estrategia de defensa en la cual el propio cliente debe de conocer cómo debe de llevar a cabo Él decía, yo no hago copy-paste, ningún caso es igual a otro y entonces empieza como desde cero, ¿no? En lo que él plantea como su estrategia. Quisiera que me platicaras quién es Juan Rivero Legarreta. Juan Rivero Legarreta es un abogado que sale del despacho de Adolfo Aguilar y Quevedo, que participó desde muy joven en el caso de Gilberto Alavés, en el cual pues obviamente fue muy conocido el caso porque fue acusado de haber matado a sus abuelos en Lomas de Chapultepec. Él participa desde muy joven atendiendo ese caso. De hecho, acompaña a un reportero, Vicente Leñero, que hace el libro Asesinato, y que lo acompaña hasta la prisión para que conozca a su cliente, para que vea qué tipo de persona es, porque en ese sentido los medios tenían que ser utilizados con otra tónica, no teníamos las redes sociales de ahora, pero sí había que señalar o había que establecer de qué persona se trataba y que era incapaz realmente de cometer ese delito del que lo acusaban. Juan Rivero Legarreta, déjame contarte, enfrentó un problema de salud con un derrame cerebral, que de tal manera que estando en la posibilidad de cerrar el despacho, logra recuperarse y por eso en su biografía dice, estoy de vuelta. Sigue siendo un abogado vigente, sigue estando auxiliado ahora por Estíbaliz Sáenz, que te digo que ya empiezan a despuntar las mujeres como penalistas y es una extraordinaria litigante. ¿Y cómo escoge Juan Rivero Legarreta a sus clientes? Es de los pocos que dice, si una persona merece ser defendida, no distingo a quién defiendo. El caso. Bueno, Alberto, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volveremos a hablar de los 3 abogados restantes que nos quedan. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Y les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter. Los invito a seguirnos, es @expediente_. Déjenos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando del libro Los Litigantes y nos acompaña su autor, Alberto Nava. Alberto, decía 3, me quedan 2 litigantes de los que hablar. Y quisiera que me platicaras de quién es Juan Velázquez. Juan Velázquez, no, es verdaderamente una institución en el derecho penal. Ha llevado los casos sexenales o los que se conocen como casos sexenales. Ha sido un abogado muy exitoso y desde joven pues no le quedó otra más que seguir el camino del derecho penal que le había fijado su propio padre, don Víctor Velázquez. Don Víctor Velázquez, que en su momento, cuando había juicios orales, ganó 89 casos que tenían que ver con pena de muerte. Wow. Así que la herencia o la vara era muy alta y curiosamente muchos en el intento podrían naufragar con un padre así. Y Juan Velázquez se forjó su propia historia y es uno de los penalistas más importantes de este país. De hecho, así titulas su entrevista, es Juan Velázquez ha ganado todos sus casos. Platícanos acerca de esto. Pues mira, es desde muy joven que empieza a tener casos verdaderamente puntuales, como es el primer defensor de un exsecretario de Estado, cuando en aquellos tiempos los secretarios de Estado no eran tocados por nada, eran defendidos. En este caso es un exsecretario de la Reforma Agraria que tienen que defender tanto él como Jesús Zamora Pierce, que pertenecía al propio despacho de Víctor Velázquez. Yo pensaba que abogados con esa trayectoria de tantos años, en serio, de verdad, pensaba que no existía alguien que hubiera ganado todos sus casos. Pues mira, el propio doctor, que no aparece en el libro por no ser penalista en sí y por no haberlo entrevistado, el propio doctor Burgoa señalaba que un abogado, para medir o para saber si va a tener éxito o para ser exitoso, tenía que ser como aquel beisbolista que sabía por dónde, de qué lado del campo iba a sacar la pelota, Baby Ruth. En el caso de un abogado, aquel que sabe cómo va a terminar un caso y lo toma, con seguridad va a seguir siendo recomendado y con seguridad va a seguir teniendo casos porque sabe cómo terminan los casos, cómo van a terminar y tener una visión precisamente de eso. Claro. Y saber qué tomar y qué no tomar. Esa es otra de las preguntas que les haces a varios y no la elegí para algún litigante en especial, pero les haces la pregunta de cómo o cuál es el sentimiento o cómo se reponen cuando el resultado no es favorable. Platícanos un poquito de manera general, ¿qué es lo que te contestan? Pues mira, el derecho penal tiene, como te digo, algo que nos apasiona, tiene ingredientes que nos llenan de entusiasmo por el asunto, pero también tiene muchas resoluciones que nos frustran, muchas cuestiones en las cuales pues no sabes si te da coraje, si te da tristeza, si por lo injusto de la misma, porque finalmente en estos casos es el último fallo el que les da el éxito. Sí, aunque el camino haya sido en el cual también requieren de conservar la confianza del cliente. Porque si el cliente ve que de pronto falla y quiere cambiar a medio río de caballo, pues obviamente puede tener más tropiezos, puede tener más errores. En el caso del derecho penal, no siempre, a pesar de que son exitosos, a pesar de que tienen la fama que tienen, no siempre en todos los momentos les dan la razón, sino hasta el final. ¿Hay alguno de ellos, que no quisiera decir quién, no me recuerdo puntualmente, que decía de los casos ganados, algo así como de los casos ganados, no me acuerdo, pero de los perdidos me acuerdo de cada uno? Es José Luis Nazardao. José Luis Nazardao es el único que dice, de los ganados los olvido pronto, pero de los perdidos hay un caso en particular que le duele a él, porque lo defendió, porque entregó todo y al final del día el problema no fue haberlo ganado, sino que su cliente se comportara de una manera totalmente inesperada, como lo señala en el propio libro.
También Adrián Franco rememora una frase de su padre, de don Ricardo Franco Guzmán, que dice, en esto del litigio no nada más basta con tener la razón. Hay que, en primer lugar, tener la razón. 2, saber cómo pedir esa razón o ese punto. Y 3, que te quieran dar la razón. Claro. Alberto, nos queda el último de estos personajes, y no por el orden, no por ninguna razón en especial, que es el doctor Jesús Zamora Pierce. También he tenido la oportunidad de entrevistarlo aquí en Expediente. Platícanos quién es. Jesús Zamora Pierce lo podemos conocer desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista académico, es un extraordinario académico, muy estructurado con sus ideas, muy duro con sus planteamientos y muy claro regularmente con lo que se propone. Como litigante, haberlo entrevistado fue verdaderamente abrir una caja de sorpresas. ¿Por qué? Porque es una persona muy humana, muy divertida, que cuando abre con esa generosidad que te digo que de la cual todos mis entrevistados hicieron gala, cuando lo entrevisto a él, yo terminé fascinado porque también es muy estructurado con sus respuestas, muy puntual con lo que quiere decir y es un ejemplo realmente de superación, de venir de una familia muy humilde, como él lo señala, a lograr, pues obviamente, estudiar en la Sorbona de París, de poder ingresar por accidente, como él lo señala, a un despacho de penalistas y tomar esa encomienda y tomarla con una seriedad fabulosa que lo llevó a tener, pues obviamente, casos tan singulares como el del metro. Hace ya casi 40 años, 2 trenes del metro se tuvieron un alcance, fue un accidente bastante grave, y lo más fácil que se podía señalar es el conductor, el responsable. Como pasa con los avionazos, que si muere el piloto fue el responsable, ¿no? Ese tipo de soluciones ramplonas la supera Jesús Zamora Pierce en ese caso, que además conseguimos la imagen de cuando pasa la imagen del periódico, ¿no? ¿Sí? Y de ahí empieza a tomar cierta fama, empieza a defender algunos casos con el propio Juan Velázquez y empieza a tener una carrera bastante exitosa que lo lleva a ser el asesor de los fiscales del caso Colosio. Y le haces la pregunta de si él ha trabajado o trabajaría para el gobierno, ¿no? Para el Estado. Y él te dice no, solamente fue como asesor y en el caso... Siempre desde afuera. Ajá, sí, el caso Colosio. De hecho, en uno de sus más recientes casos, tuvo una cuestión para que veas con qué arte puede llegar a tomar un asunto en el cual descubre que una persona puede ser defendida, puede ser salvada de una pena de prisión de más de 50 años. Y en ese sentido, a él lo único que le tocaba era el último tramo, el último recurso, y estaba por vencerse el tiempo para ello. Toma el caso, pasa noches sin dormir y el asunto lo gana. Finalmente sigue haciendo gala de toda esa inteligencia que posee. Y yo te hacía hincapié en esto de que el doctor Jesús Zamora Pierce decía, no, yo no trabajo, nunca seré funcionario público, pero que no es un común denominador de todos, ¿no? Hay abogados litigantes de este libro que sí han trabajado para el servicio público, ¿no? El doctor Jesús Zamora Pierce, te pregunto, o bueno, más bien tú le preguntaste, platícanos qué te dijo de qué significó para él ser miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Varios de estos abogados litigantes, los mejores de México, unos de los grandes, como lo dices tú, son miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. ¿Qué significa para Jesús Zamora Pierce? De estos entrevistados, los que pertenecen a la Academia son Jesús Zamora Pierce, Ricardo Franco Guzmán, Raúl Cárdenas Rioseco, Rodolfo Félix y el propio, bueno, ya habíamos dicho, Jesús Zamora Pierce. Son los que pertenecen. Fue una pregunta en común que significaba. En el caso de Franco Guzmán, pues es el decano.
actualmente con 61 años de pertenencia. Y en el caso de Jesús Zamora Pierce, pues le llama la atención porque se da cuenta que los litigantes pocas veces tienen oportunidad de entrar a la academia como tal. Él tiene un bagaje académico que de todas maneras es una carta de presentación que si no entraba por litigante exitoso, iba a entrar por académico extraordinario, ¿no? Claro que eso es algo también que mencionabas a lo largo de las entrevistas. No siempre empata lo académico o la doctrina con el litigio. Y fíjate que algo que me di cuenta con estos abogados, que el que no ha dado clase ha escrito libros, y el que no ha escrito libros ha estudiado un doctorado, pero finalmente un ingrediente en común es la preparación, el no apartarse de la doctrina o el no sentirse distantes de ella. Te comentaré que he conocido grupos de colegas que son resistentes en el ámbito del litigio, son resistentes a la doctrina. No quieren saber nada más allá de lo que dice ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales o el Código Penal, y es su única verdad. Entonces te das cuenta que sí hay es como años luz. Una limitación, ¿no? Exactamente, que ellos mismos se forman y que hay años luz entre ese grupo de litigantes y los que conocemos como los grandes. Alberto, platícame, después de estas entrevistas, ¿qué cambió en ti? ¿O cómo enriqueciste lo que habías pensado que ibas a tener? Mira, en particular, cada vez que yo salía de estas entrevistas, salía muy motivado. Salía con la idea de no me equivoqué del lugar que he escogido. A mí siempre me ha gustado combinar litigio, investigación, cátedra como una herramienta para conocer más del derecho penal. Creo que el derecho penal necesitaba tener o conocer de los rostros que ponen a prueba nuestro derecho penal. Tan es así que pues este proyecto siguió o empezó a tener ciertos vasos comunicantes con otros trabajos. ¿A quién va dirigida esta publicación? Esta publicación en particular va dirigida para aquellas personas que abrazan la vocación de estudiar el derecho penal y enseñarles de alguna manera, con esta mínima aportación, lo que deben de buscar los abogados que quieran ser exitosos en su trabajo. Que tienen que ser disciplinados, que no se tienen que apartar de la doctrina, que tienen que mantener esa humildad y esa empatía con los casos, que no deben de perder la humanidad por el mismo, que no deben de perder la esperanza y de saber dónde colocarse o dónde comenzar esas carreras. Pero también va dedicado... Eso te decía, si me permites también decirte. va dedicado a aquellas personas que, no conociendo el derecho penal, conozcan quiénes son los rostros, quiénes son los protagonistas del derecho y también qué deben de esperar cuando ellos tengan que contratar a un abogado. Saber precisamente por qué, cómo corresponde un honorario a la toma de un caso. El hecho de que la persona descubra que un abogado no toma muchos, sino su caso y lo hace su propio caso. Claro. ¿No? Alberto, nos quedan 2 minutitos. Platícanos qué sigue después de haber escrito y realizado estas entrevistas. Bueno, de verdad, esto pareciera como si hubiera escrito mi primer libro, porque he tenido ciertas experiencias que no me habían pasado con otros libros de carácter técnico, de carácter precisamente de derecho penal nada más. Y en particular, este libro viene a encajar con algunas cuestiones que tienen que ver con casos de derecho penal, pero también darle un seguimiento para un tomo 2, 3, 4. El 3 no existe, por cierto. Y es que el tomo 2 es los jueces. Hay que hablar precisamente claro. de la otra visión. Cómo ven los jueces a los litigantes, cómo ven los jueces el drama penal, y ahí aparecen muchas mujeres. ¿Sí? Ahí sí aparecen varias mujeres, Celia Marín Sasaki, Aide Trejo Molina, etc. Ahí ya empiezan a aparecer más. En el caso del tomo 3 es más difícil porque se refiere a los fiscales. Y los fiscales pueden ser muy grandes.
pero el gran problema que tienen es que a veces son víctimas de su último error. Y entonces de lo último que quieren hablar es de la fiscalía. Claro. Y el último tomo tiene que ver con los académicos, aquellas personas que también han involucrado su vida al desarrollo precisamente del derecho penal. Con eso tendremos una fotografía de este tiempo y ya podremos continuar con los libros técnicos. Bueno, pues Alberto, estaremos muy al pendiente de estos siguientes tomos. Esperemos que nos los compartas y estarás invitadísimo para platicarlo con el auditorio. Gracias, Luz. Alberto, pues muchas gracias por haber venido al programa. Muchísimas gracias. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.